Bueno, hoy es un día con muchas novedades. Primero porque les recomiendo que lean, en un rato lo voy a analizar, la nota de Fernando Alonso en El Destape, donde muestra cómo Milei quiere patear la deuda, la bola de deuda que generó para después de las elecciones. Una bola de deuda que este lunes tiene en realidad este viernes, y se va a conocer el lunes, una renovación de 22 billones de pesos, un montonazo de guita. Y la gran pregunta es, ¿a qué tasa la va a tener que renovar? Porque sistemáticamente Milei les viene ofreciendo una tasa más grande a todos aquellos que tienen colocados un montón de pesos en estas letras que les da, y Milei necesita que esos pesos sigan renovándose para que no salgan de esas letras y se vayan a dólar y se le dispare todo antes de las elecciones. Ese es uno de los temas importantes de hoy, que lo voy a tratar al final. El otro tema importante de hoy tiene que ver con el juicio por la reestatización de YPF. A partir de hoy, la Cámara de Apelaciones de Nueva York está en condiciones de resolver qué pasa con las acciones del Estado argentino en la petrolera. Esto es porque tenemos una condena en contra de 16.000 millones de dólares, y el fondo buitre Burford, que es el que lidera a los demandantes contra la Argentina, dijo, bueno, mientras se resuelve cuándo y cómo me pagan eso, que es impagable, quiero que me den en parte de pago las acciones de YPF. Bueno, hoy se resuelve eso. Así que atención a esa cuestión que ahora les voy a detallar. Por el otro lado, el presidente Javier Milei, que no solo tiene estos dos temas importantes, sino que además se dedica a agredir a un niño de 12 años con autismo que se llama Ian Moche, y ayer se presentó en la causa judicial donde Ian Moche le pide que borre un tuit donde lo agrede. Y Milei se presentó diciendo, y ahora les voy a mostrar los fragmentos de la respuesta de Milei, diciendo que él no es presidente. O sea, Milei repite que no es presidente cuando tuitea. Es una cosa realmente insólita, e incluso, y por eso lo junto con lo de YPF, hizo que los abogados del Estado, que son los que nos defienden en el juicio YPF, lo defiendan a él en el caso de Ian Moche, diciendo que él no es presidente cuando tuitea. Si esos son los que nos defienden, yo no quiero saber qué están haciendo con el caso YPF, que es realmente muy grave. Lo de Ian Moche también es grave, pues el presidente atacando a un niño de 12 años. Pero los abogados son los mismos. Entonces se presentan en una causa a defender a Milei cuando tienen que estar preocupados por qué pasa con la petrolera argentina y qué pasa con el juicio más grande que tiene la Argentina en el mundo, que es el caso YPF. Pero quiero arrancar, para seguir con lo que hablábamos ayer, con la decisión del gobierno a través de sus comunicadores institucionales, a través de sus relacionistas públicos, de seguir atacando a Kicillof, al que también atacan por el caso YPF. Recuerden que Milei dice que está dispuesto a pagar a los fondos buitre por el caso YPF, dice que es culpa de Kicillof, que era el ministro de Economía cuando el Congreso argentino decidió la reestatización del 51% de YPF, y dice que tiene willing to pay, que tiene voluntad de pagarle estos fondos buitre, lo cual es muy grave en términos jurídicos, con una tasa a la cual va a llamar tasa Kicillof. Entonces Milei está empeñado en atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tiene a su disposición un sistema de medios para hacer esto. ¿Qué hicieron los comunicadores institucionales del gobierno ayer? Seguir con la mentira instalada por el vocero presidencial Manuel Adorni de que Kicillof no tiene una propuesta para la provincia de Buenos Aires. Quiero recordarles qué es lo que hicieron para luego mostrarles qué es lo que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni, para luego mostrarles qué es lo que hacen los voceros paraoficiales como Viale y Majul. Este es el video fake. Esto que voy a mostrar de vuelta es la mentira que publicó Manuel Adorni de Axel Kicillof cuando le hacían una pregunta respecto de sus propuestas. ¿Qué hacer con esas cuestiones que son concretas, digamos, más que decirle a Milei esto no, qué dice el peronismo, esto sí? Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Esto era falso. Esto era falso. La pregunta de nuestra compañera Ana Salomagno tenía una respuesta que ahora la vamos a escuchar, y esta respuesta que da Kicillof es a otra pregunta que tiene que ver, y que no voy a ahondar por ahí ahora, con las candidaturas. Le preguntaban a Axel Kicillof qué pensaba de una posible candidatura de Máximo Kirchner. Kicillof decía, yo no veto a nadie, no tengo propuesta ahora de quién encabece la lista en la provincia de Buenos Aires. La palabra propuesta era sobre quién encabeza la lista, no era sobre las propuestas electorales del peronismo. Vamos a escucharlo a Jonathan Viale,
uno de los comunicadores institucionales del gobierno, aquel que amañaba y falseaba entrevistas con el presidente, aquel que visita al presidente con su familia, con su mujer y con sus hijos y va a comer a la Quinta de Olivos. Este es el personaje. Bueno, ayer Jonathan Viale en TN hablando de esto, mirá. El video está editado, ¿no? Lo decimos 4 veces. Este video está editado, punto. Este video está editado. ¿Está claro? Bueno, Kicillof no respondió eso. Yo te puedo asegurar que el video original es mucho peor. ¿Querés verlo? Mirá. ¿Qué hacer con esas cuestiones que son? O sea, él dice, el video está editado, pero es cierto que Kicillof no tiene propuestas. Entonces está validando la edición del video. Está validando la edición del video. Porque no es cierto que no tiene propuestas. Ahora vamos a escucharla. Pero Viale agarra y dice, el video está editado, pero está bien editado. Y como esto es organizado, Majul también, ayer, pero en este caso en La Nación Más. Compartimos la idea general de que no hay que subir videos editados para hacer quedar mal a nadie. Pero, ni editados, ni manipulados, ni forzados. Pero... Y de eso se viene quejando desde hace horas el mismo Kicillof. Ok, todo bien, comparto. Che, no subamos video editado, ni Adorni, no sé si lo subió el presidente, ni nadie. De hecho, Adorni y otros ya sabemos que subieron un video editado. Pero el dato más sorprendente es que más allá de las quejas de Kicillof, el video real, sin editar... ¿Están preparados, chicos? ¿Vamos? Bueno, tampoco tiene ninguna propuesta concreta. No, pero mirá, nada. Justo dijo lo mismo que Viale. Empezando sobre cómo mejorar la provincia de Buenos Aires. Mirá qué coincidencia, justo Viale y Majul dicen lo mismo. El video está editado, pero no tiene ninguna propuesta. ¿Qué era lo que decía el video editado? Se nota demasiado el guión. Porque efectivamente, y ahora sí, había una propuesta, que es la respuesta que daba Kicillof a la pregunta real de Nazalo Magno. La Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puede empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. Entonces había una propuesta, había una respuesta, había conceptos de respuesta, había una gestión en la provincia de Buenos Aires que podés mencionar, había la cuestión del trabajo por lo pronto, la justicia social, la independencia, la soberanía, son todos conceptos importantes como propuesta política, porque la propuesta de Milei es no soberanía, no independencia, no justicia social y no trabajo. Bueno, pero ayer Majul y Viale se dedicaron a decir, bueno, está mal el video, pero está bien el video. Y esto va a empeorar. Esto va a empeorar sistemáticamente de cara a las elecciones. En estas elecciones son legislativas, se votan diputados, se votan senadores, que después votan leyes. Este gobierno, a pesar de, al igual que le pasó a Macri, no tener números propios en el Congreso, ha logrado sacar del Congreso leyes muy importantes, como la Ley Bases. La Ley Bases para la reconstrucción de los argentinos, etcétera, como la llamaron, que era una ley con muchos problemas, que advertimos esos problemas, que estaban en el texto de la ley, y que ahora aparecen algunos diputados que la votaron y dicen, ay, no me equivoqué. Como por ejemplo Margarita Stolbizer, ayer conversando con Nico Fiorentino en Futurock. Mirá. En aquellas condiciones no estuvo mal que cuando el gobierno revisa su primera actitud y decide llevar adelante solo un proyecto de ley bases que ya no era ni por asomo lo que era la anterior y que lo acota en ese primer artículo a lo que decía emergencia económica, fiscal y financiera, que era la que nosotros le habíamos pedido, yo voté entonces en general, porque un poco me había
había comprometido que si bajan esto y lo acotan a eso, acompañamos, se había desmalezado todo el resto y después lo que hice fue votar en contra todos los contenidos de la ley base y voté en contra de facultades, de privatizaciones, de RI, voté en contra de los contenidos en realidad. Hoy, a la luz de lo que pasó, tal vez te puedo decir, bueno, te quede inocente, pero en aquel momento era bastante razonable que yo cumpliera y votara la ley bases en general, sin prever lo que iba a pasar. Pecó de inocente, recién llegada a la cuestión política, Margarita Stolbizer, que pasó por todos los partidos que se puede pasar, por todos los cargos y diputadas, etcétera, pero bueno, pecó de inocente, pobre, no había leído el proyecto. Lo mismo que Pichetto, que tiene muy poca experiencia también legislativa. Solamente hace 30 años o más que es legislador, fue jefe de bloque, fue candidato a vicepresidente, fue auditor general de la Nación. Poca experiencia tiene Pichetto, que tampoco leyó lo que votó, porque ayer decía esto. Néstor Kirchner tuvo superávit comercial y tuvo orden fiscal. Y también alentó las inversiones productivas y alentó también la obra pública. La obra pública no puede de ninguna manera ser dejada de lado en un país como la Argentina, que es un país largo, un país que requiere de caminos, un país que requiere la existencia de un organismo como es una organización como es Vialidad Nacional. Me parece que desarmar Vialidad Nacional tampoco estaba dentro del espíritu de las delegaciones que le dimos desde el Congreso. Por eso, las palabras muchas veces parecen de alto nivel de dramatismo, pero de lo que se trata acá es encontrar un camino de normalidad institucional y democrática para que el país pueda ser gobernado, para que el Congreso cumpla su función y para que el presidente también esté enmarcado dentro de los límites de la propia Constitución y de las leyes que se votan en el Congreso Nacional. Bueno, el problema es que el espíritu choca con lo que está escrito. Y Pichetto, que tiene mucha experiencia, votó a favor de lo que está escrito. Y votó a favor del artículo 3 de la ley bases. Acá tengo la planilla, voto afirmativo. Y el artículo 3 de la ley bases dice: facultase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer en relación con los órganos u organismos de la Administración Central o descentralizada contemplados en el inciso A, la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades. Ahí está Vialidad. Le votaron a favor, después había un montón de organismos que quedaban excluidos de que le hicieran eso, que estaba el CONICET, la ANMAT, el INPI, el INCA, el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CONAE, la CENEA, etcétera. Estaban detallados los que no se podían disolver. No estaba Vialidad. Por ende, les lo habilitaron. Digo, ahora que se vuelven a candidatear y todo, está en el artículo 3, no había que leer la ley bases que era bastante larga. Por ahí, en el artículo 150 capaz que no llegaban. En el artículo 3 estaba la posibilidad de hacer esto. Por ende, ahora decir, bueno, no estaba en el espíritu, no sabía. Y ahora se vota de vuelta diputados y senadores. Así que cuidado con esa cuestión. Dicho esto, ayer el presidente, que fue el que llevó este proyecto de ley bases y lo llevó como presidente, porque él se considera a veces presidente, a veces no presidente, se presentó en una causa judicial en la cual un niño que se llama Ian Moche, que tiene 12 años, que es autista, y que es una voz pública importante de las personas con discapacidad, porque la verdad que para tener 12 años tiene una lucidez espectacular y hace muchos años que participa del debate público, que va a programas de televisión, a radios, que se reúne con dirigentes políticos, etcétera, para tratar de llevar adelante la agenda de las personas con discapacidad. Y estaba haciendo eso en un programa con Paulino Rodríguez, que es un periodista que es crítico con el gobierno nacional. Entonces Milei compartió un tuit donde decía, acá lo estoy mostrando, era un tuit de uno de los trolls que tiene, que se llama Hombre Gris, que decía Pautino, como le dicen a Paulino Rodríguez, llevó un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultrakirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y con Cristina. Eso dice el tuit original. Y Milei comparte esto y dice Pautino siempre del lado del mal.
nunca falla al momento de operar contra el gobierno, siempre del lado de los cucas no falla. La lectura de esto es muy básica. Si el lado del mal es el invitado, es lo que está sucediendo en ese tuit, está Paulina Rodríguez con Ian Moche, que es un niño de 12 años con autismo. Por ende, el presidente dice que un niño de 12 años con autismo que está pidiendo una agenda vinculada a las personas con discapacidad es el lado del mal. Ian Moche le pidió al presidente que borre este tuit. Al presidente Javier Milei. Y voy a repetir lo de presidente porque ahora les voy a mostrar que Milei dice que no es presidente cuando tuitea. Lo cual es un absurdo increíble. Ayer Milei contestó en la causa judicial, por eso traigo el tema. Y no solo contestó Milei, sino que contestó la Procuración del Tesoro. Que yo sé que el nombre a veces llama a confusiones, pero la Procuración del Tesoro son los abogados del Estado. No tiene nada que ver con la plata. No es Hacienda, no es el Tesoro Nacional, sino que se llama así. Procuración del Tesoro. Son los abogados del Estado, que dependen del presidente. No es un órgano independiente, el Procurador del Tesoro lo pone el presidente. En este caso se llama Santiago Castro Videla y es el Procurador del Tesoro. Y le pidieron intervención a la Procuración del Tesoro, que, ahora voy a hablar, debería estar muy preocupada, por ejemplo, por el caso YPF. Estos tipos nos defienden, o deberían, por el caso de Santiago Castro Videla, el procurador, laburaba con uno de los expertos que trabaja para los fondos buitre en el caso YPF. Pero bueno, ahora voy a eso. Le pidieron al jefe de los abogados del Estado, quiero que entienda la magnitud de esto, es un tipo muy importante el jefe de los abogados del Estado. Muy importante. No necesito ningún eufemismo, es el jefe de los abogados del Estado. La cabeza de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro. Bueno, y escribió esto. La cuenta @jmilei no es una cuenta pública oficial, sino que al contrario, se trata de una cuenta personal y privada del señor Javier Milei que fue verificada por la plataforma X. En primer lugar, estoy leyendo textual, debe destacarse con énfasis que la cuenta @jmilei no es una cuenta pública oficial. No lo es y no pertenece ni es controlada, atención a esto, por el Poder Ejecutivo de la Nación o el Estado Nacional, ni por ninguna de sus dependencias oficiales. Más aún, no existen en el ámbito nacional cuentas públicas oficiales o de funcionarios públicos. O sea, el jefe de los abogados del Estado escribe que la cuenta @jmilei no es controlada por el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Vamos a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución del Poder Ejecutivo? Sección segunda del Poder Ejecutivo, capítulo primero. Artículo 87 de la Constitución. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título Presidente de la Nación Argentina. ¿Quién es el Poder Ejecutivo entonces? El ciudadano Presidente de la Nación. ¿Quién es el ciudadano Presidente de la Nación? Javier Milei. ¿Quién es entonces el Poder Ejecutivo de la Argentina? Javier Milei. ¿Quién es el que controla la cuenta @jmilei? Javier Milei. ¿Quién controla entonces la cuenta? El Poder Ejecutivo. ¿Quién es el que firma entonces todas esas cosas? El presidente. ¿Cómo van a decir que la cuenta @Javier Milei no es del presidente de la Argentina? No representa al Poder Ejecutivo si la Constitución dice que el presidente es el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo lo va a decir el jefe de los abogados del Estado? Esto tiene una explicación no jurídica, que es que Milei tiene que decir acá lo mismo que dice en el caso Libra. Porque una de las defensas que intenta Milei en el caso Libra es: yo tuiteé como ciudadano, no como presidente. Que no es defensa igual. Porque vos podés participar de una estafa como presidente o como ciudadano y el quilombo es el mismo. Como presidente es más grave. Pero si es una estafa, es una estafa. Pero ahí él dice, con un dictamen de la Oficina Anticorrupción, que su cuenta, como es previa, no es como presidente. Ahí hay una discusión, la teníamos hace un rato con Lu, respecto de la verificación de Twitter. Los abogados del Estado dicen, y yo ahí creo que hay un punto, es, bueno, la verificación de Twitter, que efectivamente Milei tiene la verificación gubernamental, es un aviso para todos los usuarios de Twitter de esta persona es efectivamente, en este caso, presidente. Y está bien porque todos los que acceden a las publicaciones de Milei o de cualquier presidente tienen derecho a saber quién es el que está publicando y por eso
Twitter tiene el tilde gris, en este caso, que es para presidentes. Ahora, esa es una regulación de la propia plataforma. Si Milei no lo tuviera porque a Elon Musk se le ocurre sacárselo, sería igual presidente, sería igual la cuenta del presidente, sería igual la cuenta del Poder Ejecutivo y sería igual el presidente tuiteando. Contra un ciudadano que además es un menor que tiene 12 años y tiene autismo. Y los jefes de los abogados del Estado dicen que el presidente no es. Milei, porque hay dos escritos presentados, uno los abogados del Estado y otro que presenta el propio Milei. Milei dice lo mismo, les muestro el escrito, dice niego en forma categórica y determinante todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, etc. Y dice niego en particular, 2 puntos, que la cuenta de la red social X, @jmilei, sea una cuenta oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional. Que el suscripto haya realizado acto alguno que pueda ser calificado como una medida administrativa, acto estatal, resolución o vía de hecho administrativa alguna. O sea que el presidente cree que sus actos no son actos estatales. Lo loco, lo comentaba Lu más temprano también, es dónde fija domicilio para presentarse en esto. Que no fija domicilio en una casa particular, sino que el presidente fija domicilio, ahí está Javier Gerardo Milei, con domicilio en la residencia presidencial de Olivos. O sea que el hombre que vive en la residencia presidencial de Olivos dice que tuitea y no es presidente. Todo esto está ahí, o sea, es tan increíble. Yo sé que por ahí me están escuchando y no me creen. Yo les estoy mostrando a los que están en YouTube los documentos para que me crean, porque es muy insólito que el presidente, que su abogado y que además, el abogado personal de Milei es Francisco Neto, que bueno, la parte de sujeto verbo predicado no la tiene muy aprendida. Pero el jefe de los abogados del Estado, que es el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, sí la tiene aprendida. Y pone su firma para decir que el presidente no es presidente cuando tuitea. Y lo peor de todo esto es que en una parte del escrito de Milei, no solo dice que no es presidente cuando tuitea, sino que ahora le dice a Ian Moche, ¿sabés qué? Como vos sos un niño de 12 años que tiene una militancia por los derechos de las personas con discapacidad, el famoso bancate el vuelto. Vamos a poner la imagen de un párrafo de lo que escribe Milei, que dice, lo cierto es que, les voy a leer textual, el activismo al que se alude en la demanda conlleva ser una personalidad pública y un activista. Dado que los mismos no están ajenos a las críticas, a recibir opiniones diferentes de las propias, y que puede que no todas las personas concuerden con sus ideas, su forma de expresarlas o quienes se entrevista para realizar su activismo. O sea, el presidente le dice a un nene, bancate el vuelto por ser una figura pública y activista en función de los derechos de las personas con discapacidad. Un presidente diciéndole a un nene de 12 años, bancate el vuelto. Y el nene le está diciendo, y escuchémoslo, si les parece, a Ian Moche, el nene le está diciendo, te pido por favor que borres el tuit. Yo he trabajado con todas las fuerzas políticas y simplemente te estoy diciendo, pedí disculpas, estoy dispuesto a juntarme con vos a explicarte cuál es mi agenda, justo en la semana en la cual estamos atravesando poquitos días del veto presidencial a una emergencia en discapacidad. Y el nene de 12 años le tiene que explicar al presidente, borrá mi tuit, borrá tu tuit, perdón, y estoy dispuesto a reunirme con vos. Vamos a escucharlo porque hablamos hace un ratito con él. Ayer preparamos bizcochitos con mamá, que ayer fue cuando nos enteramos de la noticia, pero bueno, o sea, con todo esto que te quería decir, nada más lo que te quiero decir es que estoy bien. Sí, fue una noticia difícil, pero yo lo que creo es que cuando el presidente opina esto de que él usa libertad de expresión, yo le diría, bueno, la libertad de expresión es democracia, y la democracia significa que vos podés hacer determinadas cosas, pero tenés que respetar otras determinadas reglas. O sea, lo que él está haciendo al publicar ese tuit diciendo que yo estoy del lado del mal, es básicamente creer... ¿Estoy llamando? Uy, hola. Básicamente esto de que el problema es con respecto a lo del presidente, que él está usando de la libertad de expresión que tiene. Y no es así. Y eso es algo que está
transferencia de los derechos del niño en la Declaración de los Derechos Humanos. Hay límites, él no los respetó y yo no me voy a quedar parado frente a la injusticia, yo voy a poder parar las cosas. Y lo que nos habían dicho es que todo lo que tiene que ver con la justicia, la justa injusticia, tal vez pueda llegar a contestarnos en unas 48 horas o ya 24 casi. Y la cuestión es que no, nada. Lo que te quería decir era que esperemos que la respuesta sea buena y nada, te agradezco por los segundos que nos has dado. 12 años tiene y le dice al presidente: yo no me voy a quedar quieto mientras vos violás mis derechos, que están protegidos por la misma Constitución que dice que sos presidente y que sos el Poder Ejecutivo y que por ende tu cuenta es la del presidente y que por ende lo que decís, lo decís como presidente. Milei se escuda en la libertad de expresión en su presentación. Es muy curioso porque el presidente cree en su propia libertad de expresión y no cree en la libertad de expresión de los demás. Porque cuando nosotros decimos cosas que al presidente no le gustan, nos hace denuncias penales. Yo quería contarles que esta semana va a haber novedades en la causa que me inició el presidente. Milei me hizo a mí una denuncia penal por calumnias e injurias, según él. Repito que es un delito que ya está exento cuando se trata de periodistas que hablamos de figuras públicas. Está exento porque la Argentina ya fue sancionada 2 veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una con el caso Fontevecchia, otra con el caso Kimmel. Fontevecchia cuando escribía justamente de un presidente, en ese momento de Carlos Menem, en el caso Kimmel cuando escribía sobre un juez y su relación con el secuestro de los padres palotinos. Y en los 2 casos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le dijo al Estado argentino: tenés que preservar la libertad de expresión y que los periodistas no puedan ser perseguidos por las publicaciones que hacen respecto de las figuras públicas, de los funcionarios públicos, perdón, no de las figuras públicas, de los funcionarios públicos. Y efectivamente en 2009, el gobierno al que tildaban de autoritario, que yo escucho decir que perseguía periodistas, etcétera, etcétera, que es el gobierno de Cristina, que estaba en medio de una disputa fuerte, que era una disputa electoral de mitad de mandato 2009, y una disputa fuerte con el principal grupo de medios de la Argentina, que era el Grupo Clarín, propuso y logró una modificación del Código Penal para que ese delito estemos exentos los periodistas cuando escribimos sobre los presidentes. A mí Milei me hizo una denuncia penal por decir que tiene discurso nazi. Por mostrar que Milei, a todo el que piensa distinto, dice que hay que eliminarlo. Milei dice que los que pensamos distinto nos lavaron el cerebro. Tenemos parásitos mentales, somos zombies. Y que él, el león, viene a salvar a la Argentina de esos zombies que si no van a terminar infectando a todo el resto con sus parásitos mentales. Y yo contaba en la nota que Hitler decía lo mismo de Alemania. Hitler decía que él era el médico que venía a salvar a Alemania de la bacteria que dañaba el cuerpo alemán, que eran los judíos. Y Milei dice que viene a salvar a la Argentina de la bacteria que daña el cuerpo del país, que somos todos los que pensamos distinto. Es un discurso nazi. Bueno, Milei me hizo una denuncia penal por eso, ahí no le importó la libertad de expresión. La novedad es que mañana tenemos una audiencia con el juez Leopoldo Bruglia, es el juez de segunda instancia, porque en primera instancia la denuncia fue desestimada. Milei apeló. Insiste, él puede hacer esto porque se trata de un delito, como se llama, de acción privada, por ende, él puede insistir e insistir e insistir y llegar a la Corte Suprema hasta donde quiera con esta demanda, y ahí estaremos con nuestros abogados Ale Rúa y Graciana Peñafort, estamos con el acompañamiento del CELS, y seguiremos sosteniendo estas cosas y escribiendo lo mismo y no va a cambiar, pero ven que la libertad de expresión funciona para él, según él, para agredir a un niño de 12 años, no funciona para un periodista que muestra que él tiene un discurso nazi, y lo muestro con datos, con información. Bueno, finalmente veremos qué decide el juez Bruglia, que, paréntesis, sigue en su cargo, cosa insólita. O sea, me toca que defina mi situación un juez que fue designado a dedo por Mauricio Macri para llevar adelante la persecución judicial a todos los que pensaban distinto que Macri, que fue sostenido en ese lugar por la Corte Suprema hasta que se termine el concurso para ocupar esos cargos. Bruglia ni siquiera se presentó al concurso para revalidar el cargo que tiene y el concurso nunca se terminó
por ende él sigue en su cargo. Ese señor que no concursó para ese cargo tiene que decidir si yo tengo libertad de expresión o si Milei tiene razón en imputarme un delito que ya no existe para mí. Así está Comodoro Pi en este momento. Mañana tenemos audiencia, van los abogados, va el abogado de Milei, van mis abogados y veremos cómo sigue la cuestión. Hablando de juicios, uno mucho más importante, que les mencioné ya varias veces en el editorial, es el caso del juicio por la expropiación de YPF. Hoy es un día clave. ¿Por qué es un día clave? Recuerden que la Argentina tiene una condena absolutamente injusta, pero condena al fin, dictada por la jueza Loreta Presca, que dice que hay que pagarle a un fondo buitre, a dos fondos buitre y a todos los que hayan comprado las partes de este juicio, porque eso es un dato no menor. Burford es la cara visible de todo esto, pero Burford compró una parte del juicio y esa parte del juicio la loteó y también vendió pedacitos del juicio. No sabemos quiénes son los verdaderos dueños del juicio. Los accionistas de este juicio. Puede ser cualquiera. Pueden ser incluso funcionarios del gobierno a través de fondos de inversión y que les convenga perder para cobrar esa partecita del juicio que tienen. ¿Se entiende lo que pasó? Porque por ahí es medio complejo. El juicio, Burford no era accionista de YPF. Accionista era el grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Burford le compra la posibilidad de litigar este juicio contra la Argentina. Y obviamente quedarse con la guita que saque. Le compra una parte. Ahora, esa misma parte, Burford la revende a otras personas en un mercado secundario de pedacitos de un juicio. Es loco, pero es así, ¿eh? Entonces, y esas personas no sabemos quiénes son. Lo vamos a saber el día que digan, yo tengo acá un pedacito del juicio para cobrar. Esa persona puede ser cualquiera. Podría ser yo incluso, o sea, puede ser cualquiera. O puede ser algún funcionario del gobierno, algún amigo del gobierno, que diga, acá el negocio es perder. ¿Por qué? Cobran. Bueno, la condena es por 16.000 millones de dólares y más intereses. Esa condena es impagable, la Argentina no tiene esa plata, no hay nada que valga eso, no se va a pagar nunca. Está apelada por el Estado argentino y está en la Cámara de Apelaciones. En Estados Unidos, vos podés, mientras tenés una condena, por un monto de guita, decirle, che, mientras se resuelve si me la tienen que pagar o no, que me vayan pagando algo por si el tipo desaparece, por si se funde, por lo que sea. Y tiene cierto sentido cuando se trata de privados. Yo le hago una denuncia a alguien, se la gano, la apela, tarda tiempo, esa persona se puede fundir, se puede morir, lo que sea. Bueno, voy cobrando antes. Burford pidió ir cobrando antes con las acciones de YPF, que son lo que más o menos puede estar cerca, no llega, pero más o menos puede estar cerca de esos 16.000 millones de dólares. Eso no tiene ningún sentido cuando se trata de un Estado, porque el Estado no va a desaparecer. La Argentina no va a desaparecer mientras la Cámara de Apelaciones resuelve si paga o no paga. Por ende no tiene ningún sentido que pidieran eso, pero lo pidieron. Y no solo lo pidieron, sino que la jueza Presca se les dijo que sí. Entonces el Estado argentino apeló, dijo, no, pará, yo no te voy a dar las acciones de YPF, y fueron a la Cámara de Apelaciones. Bueno, hoy la Cámara de Apelaciones resuelve eso. Si acepta o no la suspensión que pidió la Argentina de esa sentencia que la obliga a entregar las acciones. Pueden pasar tres cosas. La Cámara de Apelaciones puede darle la razón a Burford y rechazar este pedido de la Argentina. Y ahí hay un tema porque tampoco es viable esto, porque para entregar las acciones de YPF lo tiene que votar el Congreso. Entonces, esa solución no es viable. La otra solución posible es que la Cámara de Apelaciones diga, bueno, las acciones de YPF no, pero que la Argentina ponga una garantía de que va a pagar, que también sería raro porque, repito, es un país, por ende, el país va a existir igual y en algún momento va a tener que pagar. La tercera opción, que sería la más ventajosa para todos nosotros, para la Argentina, es que la Cámara conceda la suspensión de esto mientras termina de decidir si la Argentina tiene que pagar o no esa guita. Acá ya se metió incluso el Departamento de Estado norteamericano a decirle a la jueza Presca, te fuiste al carajo. Una jueza de Nueva York no puede andar diciéndole a un país, dame cosas tuyas. Porque eso es lo que pasó. Una jueza local de Nueva York le dice a un país que es la Argentina, dame algo que es tuyo. Y hasta el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, le dijo a la jueza, te pasaste 1000 pueblos. Porque si no, no podemos hablar con ningún país porque cualquier juez nuestro va, les saca cosas y los países se enojan. Y con razón. Bueno, eso está en discusión hoy. Hoy.
Así que mañana, si lo define la Cámara, por ahí no lo define hoy, pero bueno, a partir de hoy la Cámara de Apelaciones de Nueva York puede definir esto, mientras tiene que definir el juicio grosso, que es el de los 16.000 millones de dólares. Y el otro tema importante de hoy es la nota que publicó Fernando Alonso en el Destape, que tiene que ver con otra deuda que tiene el país, que es la deuda que sistemáticamente va pateando el gobierno para tratar de llegar a las elecciones y que toda la bola de pesos que hay dando vueltas no se vaya a dólares. La nota que publica Fer Alonso dice: el gobierno quiere patear la deuda en pesos para después de las elecciones. La Secretaría de Finanzas quiere que más de la mitad del vencimiento de deuda de esta semana pase para después de las elecciones legislativas de octubre. El mercado exigirá una supertasa para convalidarlo. Estas tasas incentivan la bicicleta financiera y terminan por ahogar la actividad económica. Temor a la ruptura de cadena de pagos. Voy a tratar de resumir todo esto. ¿Cómo es la bicicleta financiera? Viene alguien con dólares, los pasa a pesos, con esos pesos compra una letra del Tesoro, esa letra del Tesoro tiene una tasa de interés y esa tasa de interés va más rápido que el dólar. Por ende, va acumulando intereses, o sea, va acumulando más pesos. Cuando termina, agarra esos pesos, los vuelve a pasar a dólares, tiene más dólares por esa diferencia de interés y lo fuga. Eso es la bicicleta financiera. ¿Qué pasa? El gobierno, si esto sucede, todos esos pesos se van a dólar. Cuando hay más exigencia sobre el dólar sube. Si el dólar sube, no solo tenés los titulares de que el dólar sube, sino que se pasa a precios. Y el gobierno no quiere que eso suceda porque tiene unas elecciones por delante y labura sobre nuestras dos traumas históricos que son inflación y dólar. Si se les desboca inflación y dólar, tiene riesgo de perder las elecciones. ¿Cuál es el problema? Esa masa que está en pesos, para renovar, vos tenés que decirle, te voy a pagar una tasa de interés más alta. O sea, vos me prestás 100 pesos, yo te digo, te voy a devolver 105. Dale. El día que te tengo que devolver 105, te digo, renovémoslo, te voy a devolver 120. Bueno, dale. El día que se vence los 120, te digo, no, pará, de vuelta, renovámelo, te prometo que te voy a pagar más interés, te voy a pagar 180. Y ya no te creen tanto. Y después le decís, no, te voy a pagar 10.000. Bueno, ya no te creen, se van y todo explota. Y eso es lo que le está pasando al gobierno. Los vencimientos, mostremos el cuadro que está hoy en la nota de Fer Alonso, te muestran que ahora, el 18 de agosto, o sea, el lunes, tienen que renovar 22 billones, con B larga, billones. El 29 de agosto, o sea, 10 días después, 11, tienen que renovar 12 billones más. Y el 12 de septiembre, casi 15 billones más. Toda esta bola de pesos, si el gobierno no la logra renovar, se van a dólar. Y el tema es que para renovarla tiene que ir ofreciendo sistemáticamente tasas de interés ridículas, que es lo que fuimos viendo. Miren simplemente en este cuadro que dice S15G5, 22 billones que vencen ahora, vencen el viernes, el lunes sabremos el resultado. Esa letra la han ido renovando con tasas que van creciendo a nivel astronómico. Vamos a mostrarlo. 7 de julio, el tuit de Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, daba por esa letra S15G5 38,9% de tasa. 7 de julio. 38,9. Vamos al 17 de julio. Ya daba 47. Casi 10 puntos más de tasa en 10 días. Y vamos a la siguiente, que fue a fin de julio, ya dieron 65% de tasa. O sea, en menos de un mes, los tipos tuvieron que pasar de una tasa del 38 a una tasa del 65. Y lo curioso es que a principio de mes renovaron casi el 300% de lo que tenían que renovar. En cambio, a fin de mes pasado, si ven en esta comunicación del secretario de Finanzas, renovaron el 76%. O sea que casi el 25% les quedó afuera. Y ahora tienen que renovar de vuelta. ¿Qué tasa van a tener que ofrecer para que esa bola de guita renueve? Esa tasa, les recuerdo, después hay que pagarla. Por ende hay que imprimir billetitos. Es una tasa que está duplicando hasta triplicando la inflación.
Porque si la inflación está entre el 1 y el 2%, esta tasa está dando arriba del 4% mensual. O sea que le están dando guita a este sector financiero por encima de inflación, solamente para que no se pase a dólar antes de las elecciones, generando una bola de deuda sideral, todo para tratar de patearlo para después de octubre. Ese dato lo vamos a tener el lunes. El dato de esta nueva tasa que van a tener que dar es el lunes. Ahora, la última fue el 65% la tasa. Arriba del 4% mensual, y 1 de cada 4 no entró. 1 de cada 4 no entró. ¿A cuánto van a tener que poner la tasa para que entren? Bueno, veremos el lunes. 9:14. Encima el lunes vamos a estar con esto y las listas. ¿Qué lunes? Super lunes. Hola, Lantos, ¿cómo andás? Buen día. Y además viene Sabino también, ¿no? El lunes. Mega lunes.